Y sí, yo era el que llevaba las manzanas más rojas, más coloradas, y todavía pasaba con el señor de los zapatos a que le diera cera, para ver si así la maestra no me reprobaba, no me reprobaba. A ver, ¿qué pasa? Maestros, hoy vamos a hablar de ustedes. Vámonos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Sí, pásame otra cobija más, una cobija más, échale una cobija más, échale otro podcast más. ¿Qué tal, Diana? Un podcast más, una semana más. Bien, bien, Neto, aquí justamente pensando, reflexionando acerca del tema que hablaremos hoy, Sí. porque sí, no inventes, yo creo que no Te es ha tocado fácil. estar de los dos Sí, lados de la me toca hebra. hacer de los dos lados, entonces bueno, ahorita hablamos de eso. Y bueno, felicitando también hoy al muy felicitado y muy complacido detrás del vidrio, dueño de la Cierto. consola y proveedor de los audios, el buen maestro David. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Ondas trae para todos ustedes hoy en esta noche, grabando directamente en vivo desde Mete Pueblo Mágico, Estado Bla, de bla, bla, bla. México. Y bla. Sí, así es. Sí, una vez más, trabajando en una tarde-noche calurosa. Ya lo Sí, sabe que aquí en Metepec hay muchas fiestas, entonces si escucha cohetes, ya sabe. ya sabe. Esta introducción fue en español y cetáceo. Sí. No, porque está decía buenas noches. Sí, no. No fue como en lenguado de trabas y de bla, 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 bla. Un arameo antiguo, más Ándale. antiguo que el antiguo. Exactamente. Sí, bien nos decías, Neto, hoy vamos a hablar de los maestros. Vamos a hablar de maestros, aquellos seres que llegan a tu vida sin pedirlos, pero que vas por ellos. Pero eso de sin pedirlos, no sé. No, porque nunca dices así como que, ay, ojalá y me toque la maestra fulanita, el maestro fulanito, ¿no? Sí. Ya cuando entras a la escuela llevas una referencia de amigos, primos o hermanos grandes. Ah, no, pero tú siempre llevas la referencia de que no te toque con ella y siempre los Pues excusas. por Dices, eso, no, pues, con ella no, con ella no. Fíjate que es algo bien curioso, pero lo dirás de broma. Yo sí, tanto en cuarto año como en sexto año, decía, ay, a mí me gustaría mucho que me diera clases tal maestra, Ya. ¿no? Y se me concedió. O sea, tanto en cuarto como en sexto estuve con las maestras que era así de, ay, ojalá me toque con ella, ¿no? Porque aparte, pues yo era bien ñoña y me encantaba ir a la escuela. No, sí. Sí, uno era burro y distraído y la verdad no. Pero fíjate, no le perdí el amor a la escuela, a pesar de que, bueno, yo hice 3 años de kinder, ¿no? Sí, Cuando mi mamá se enteró, mejor dicho, mi papá, en la colonia, digamos, vecina, porque nosotros vivimos en una colonia y en la colonia de al lado, abrieron kinder y primaria. sí. Entonces mi hermana estaba en la primaria y abrieron el kinder y mi papá le dijo, mamá, ¿qué crees? Abrieron un kinder, hay que llevar a la niña. Con eso de que le encanta la idea ya de irse a la escuela, pues hay que mandarla. Abrieron un grupo para niños de 3 años. Y a los Ok. 3 años me fui a la escuela. Entonces, Fíjate. fíjate, sí, no recuerdo a las maestras, porque sería así como que ya decir demasiado. Del kinder yo recuerdo solamente a la maestra Rosita. Pero sí te puedo decir que mi maestra de primero se llamaba, creo que, Gaby. Ya. ¿No? La maestra Gaby, porque aparte siempre les dicen en el kinder como que los diminutivos de sus nombres y así, ¿no? Entonces después tuve una maestra que se llama Carolina, la maestra Caro, Ya. y mi maestra de tercero fue la maestra Elsa. De ella sí me acuerdo el nombre completo, Elsa Lavanderos Contreras. Del nombre completo. No. no. Nomás me acuerdo de su primer apellido, Mago Chacón. Bueno, el caso es que a pesar de que, pues bueno,
Estuve 3 años en el kinder. Cuando entré a la primaria me tocó con una maestra que yo no sé a quién se le ocurrió la grandiosa maldad de poner a esa maestra en primer año. Sí, porque vas entrando ¿Por al qué? kinder y Sí. vas entrando a la primaria y se supone que debería ser pues una maestra que te vaya orientando, porque aparte antes entrábamos sin saber leer y escribir como tal, pero Sí. pues conocíamos ya las vocales, algunos trazos y demás, ¿no? No, pues esta maestra como siempre había tenido últimos años, siempre le tocaba quinto y sexto. Ya. Cuando la pasaron a primero, no sé si fue castigo para ello para nosotros, pues obvio no Sí. nos tenía como que mucha paciencia, ¿verdad? Bueno, es que realmente esa parte se ha tratado de manejar, ¿no? O sea, hay maestras que son de primera etapa, que son los primeros años los 2 primeros años, 3 años de la primaria, y normalmente las maestras de primer grado nunca cambian, Pues no. porque son las que tienen ese tacto, ese toque, como para decirle a los niños, ok, bueno, vas entrando, tienes que hacerlo, ¿no? Y darles ese poquito de madurez de decir, bueno, en el kinder era juego, era tu psicomotriz, todo esto básico, ¿no? Acá ya vamos a trabajar, pues vas a aprender a leer números, a sumar, a restar, ¿no? Pero sí digamos que tienen esa especialidad las maestras, ¿no? Sí. Y hablo de maestras porque, No, fíjate que la maestra que tuve de prácticas profesionales nos comentaba que normalmente no es como que una regla, y obviamente todo depende de la institución y la escuela, pero normalmente a las maestras más jóvenes pero enérgicas las dejan en los primeros grados, o sea, por ejemplo, el primer grado, ¿no? ¿Por qué? Porque entras con niños que vienen de casa, que tienen buenas o malas costumbres, normalmente más malas costumbres, y tienen que entrar a un sistema en donde ellos tienen que entrar que al saber, sistema. donde ellos tienen que saber que no son los que van a mandar, ¿no? Sí, que aquí Y aparte, como son niños que demandan mucha energía, por eso ponen a las maestras más jóvenes. Sí, más jóvenes, pero también como con más carácter, ¿no? Ujú. Y después, pues bueno, ya que entraron como que al sistema, pues ya el siguiente año ya como que la maestra un poco, ya la más consentidora a veces, ¿no? Ya, Pero normalmente ese es como que el perfil de las maestras que funcionan en esos grados, ¿no? ya, sí, sí, sí. Pero bueno, técnicamente, estamos hablando de nivel, en este caso, pues Básico. Ajá, básico. Pero también recordemos que en otros niveles, como yo lo veo así, ¿no? Conforme van pasando los grados en las escuelas, las características de los maestros tienen que ir variando. O sea, en general. Sí. Porque no es el mismo comportamiento que tienen sobre todo en la primaria, que es donde se nota un poco más, ¿no? En donde los niños van entrando del kinder a las de sexto, que ya Pues ya tienes unos prepubertos. tienen la punzada y quieren ver, ya les empiezan a gustar los niños o las niñas. Ajá. Ya empiezan No, a... y que están, no, y por ejemplo, no, y que ya hablando de otro nivel en la escuela secundaria, ya es otra cosa, porque entonces ya no hay una maestra encargada de un grupo. Ahora son varios maestros encargados de materia y ya. Sí, si acaso tu orientadora, ¿no? Y ya. Ajá, exacto. Sí. Pero bueno, la orientadora es a nivel como general, ¿no? O sea, como... Sí, porque no solamente tiene un grupo, tiene 3, 4 grupos, Sí. ¿no? Y Yo, ya... yo me acuerdo de un orientador que nos tocó cuando yo estaba en la secundaria. No me acuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo que era de los más estrictos y enérgicos que podía haber en el mundo mundial de las secundarias de Metepec en ese entonces. No sé de quién estás hablando, si del maestro, Creo que se llamaba Humberto. Humberto. Ah, ¿el dólar? No se llamaba Humberto. No, el bigotón. Exacto, sí, sí, sí. Ya, sí, 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 sí. También era un maestro muy estricto. Por eso te digo que ya vas entrando y llega primero la fama. Ah, sí, bastante. ¿No? Ya sea por amigos, hermanos, familiares, conocidos, ¿no? Y dices, uy, no, aguas con ese maestro, ¿no? Sí, pero solamente ya llega la explicación no, con ese maestro no se puede, ¿eh? Ajá. Es de que hace poquito, en la escuela le hicieron un homenaje a un maestro que recientemente falleció.
Van a salir. Ah, uy, ¿te la pasó? Sí. Te dije, acomódate. Déjale pago entonces. Bueno, te lo recomiendan. Ajá. Ok, entonces, sí, fíjense que hace poquito, falleció un maestro que ya estaba enfermo, y él era de los maestros radicales, ¿no? De esos maestros que al enseñarte te enseñan a crear alumnos problema, pero no en el sentido de que sean problemáticos, sino en el sentido de que crea criterio en los alumnos, ¿no? Entonces eso demanda pues que los alumnos se conviertan en demandantes de una buena educación, de buenos servicios, ¿no? Que sean también propositivos en cuanto a su educación. Entonces, de esos pocos maestros que ya no hay. Entonces, este maestro era muy conocido en la escuela porque tenía un pero muy mal humor, ¿no? Entonces, pero, o sea, un mal humor en el sentido de que si tú no trabajabas, no le veía el caso a él estar dando su clase, ¿no? Por ejemplo. Ya. Entonces era sí, literal, agarraba el borrador y sopes, ¿no? O sea, si no te ponías abusado, sí te andaba descontando. Pero en cierto sentido entiendes el por qué. Sí. Bueno, al menos creo que la mayoría de los alumnos que coincidimos con este maestro estamos en el entendido de que fue de los mejores maestros que pudo haber tenido en ese momento en la institución, porque iba más allá de sus labores docentes, es decir, sí cumplía con sus deberes magisteriales, pero iba más allá, ¿no? Entonces, a veces terminabas aprendiendo otras cosas que no eran su materia. Ya. Que eso es lo chido. Pero, por otro lado, también tuvimos maestros que de plano iban nada más a calentar el lugar. Pues cumplían su función nada más de darte una clase. No, ni siquiera la cumplían, porque creo que la función del maestro es justamente, pues por lo menos, si tú dices, voy a cumplir con lo que me toca, pues cumples con tu programa y si aprendiste bien, si no... No, este maestro ni eso. Ya. Bueno, es que existen esas dos líneas, ¿no? De los maestros. Aquellos de los que te exigen, te piden, te llevan al límite, ¿no? Y lo ves así. Y siempre es la de pinche maestro. ¿Cómo pide? ¿Cómo hace? Es que no sabe que tengo tarea de otras materias y todavía me pide más. Y son de los que te enseñan a forjarte esa responsabilidad pues, ante el compromiso, ante la sociedad, ante lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, si el maestro a veces te dice, pues oye, tú estudias, es lo único que haces. Dijeras, después o antes de la escuela, después de la escuela te vas a trabajar porque tú eres quien mantiene tu casa. Ah, bueno. O a lo mejor trabajas porque quieres comprarte un carro, no te gusta ir en pasaje público, pues porque quieres. Porque en tu casa te dan para el pasaje, ¿no? Y trabajas porque quieres. Entonces, pues tu única obligación es la escuela. Mientras. Sí, yo creo que definitivamente existen las dos caras de la moneda en esta labor docente. Aquellos que realmente tienen vocación, Sí. y lo hacen porque sienten esa responsabilidad social de la formación de alguien más. Uh-huh. Y los que ven la docencia como una posibilidad de tener ciertos privilegios o bien acceder a ciertos puestos y que solamente se dicen maestros porque hicieron una carrera así magisterial, porque hicieron su normal para educadoras, para profesores, porque tuvieron alguna formación en el área de la docencia o pedagogía, pero que realmente no tienen la capacidad ni la empatía para con el alumno. ¿Crees que el maestro es más amor al arte que querer ser maestro? En algunos casos sí, ¿eh? Sí, la verdad sí, o sea, es que aparte hay maestros que, volvemos a lo mismo, ¿no? Que tienen un compromiso social, o sea, y que de verdad lo entienden con esa vocación de decir,
en mis manos está la posibilidad de cambiar mentalidades o de formar nuevas mentalidades, y entonces se comprometen con su trabajo y se llevan trabajo a casa y son responsables y buscan cómo mejorar sus dinámicas dentro del salón, generar estrategias de aprendizaje, o sea, sin que tengan que a fuerzas apegarse a los modelos o programas porque eso es lo que deben de hacer. No, o sea, ok, cumplen con ese modelo, con esos programas, pero además de eso, o sea, buscan alternativas para que realmente el alumno aprenda, para que el alumno se sienta en confianza dentro del salón y de decir, ok, Juanito, Pedrito y Pablito no aprenden igual, no puedo enseñarles igual, pero tengo un grupo de 40 chamacos. Sí, no puedo estar de la mano con cada uno, ¿no? Exactamente, pero busco las estrategias, desarrollo, ideas, programas, actividades que me permitan poder visualizar la realidad de esos alumnos y llegar a ellos de acuerdo a sus necesidades. Fíjate que yo recuerdo hace años que mi abuelita nos contaba que ella creo que nada más estudió hasta primero o segundo de primaria, no recuerdo bien. Pero ella recuerda que cuando iba a la primaria, iba en las mañanas, tomaba clases, regresaba a comer y después regresaron otra vez a la escuela. Ya. ¿No? Entonces en la mañana pues les llevan las materias básicas y en las tardes regresaron a trabajar a la escuela, a limpiar, a recoger o armar los huertos, sembrar, y muchas otras actividades que hacían, ¿no? Pero imagínate si tú quisieras plantear ese sistema o ese modelo educativo en la actualidad, ya no funcionaría. Uno, porque los papás pegarían el grito en el cielo de cómo es posible que tengan que regresar después de todo el día, ¿no? Bueno, a lo mejor a algunos sí, a otros les caería de perlas. El problema sería de que regresaran a tu casa, o sea, fueran a tu casa a comer y regresen a la escuela, porque al fin y al cabo pues le vas a quitar el tiempo. Pero, por ejemplo, en algún tiempo por eso funcionaron las escuelas de tiempo completo, porque realmente pues ahí les daban de comer y tú ibas, dejabas a tu chavo y en las tardes ya no estaba en la escuela, sino estaba haciendo actividades, ¿no? Como dices, pues le estaban enseñando un huerto, le estaban enseñando pues que alguna banda de guerra o cualquier otra cosa, ¿no? Que complementara la educación. Entonces, creo que sí, pero sí, el problema sería esta parte del de, es que mi hijo regresa a comer y se va de nuevo a la escuela, ¿no? Creo que sí funcionaría, bueno, para al menos en escuelas de tiempo completo, o como se funcionó mucho tiempo en internados, ¿no? Que sería así complicado y para la forma de ver de ahora de las generaciones realmente muy débiles, así como decir, ay, ¿por qué voy a llevar a mi hijo a un internado? Bueno, o sea, no es que le dediques Es la todo el tiempo, opción, ¿no? es una opción, cabrón. Y a lo mejor hay familias donde papá y mamá trabajan y un internado les quedaría bien. El único problema que a veces, si de por sí en una escuela el ambiente es complicado, y eso que nomás son 6 horas, ahora imagínate un internado 24 horas, 24/5. Sería complicado, ¿no? Pero bueno, al menos creo que a nosotros ya no nos tocó tener internados, pero sí nos tocó esa parte de tener familia que sí llegó, o gente, conocimos gente mayor que estuvo en internados, ¿no? Nada más que eran de lunes a viernes y tenían buenas referencias educativas. Porque igual, o sea, se topaban con el maestro buena onda o en los peores de los casos y malamente pues con los maestros abusivos, ¿no? Claro, porque hay de todo. Hay de todo, ¿no? Y ese es el problema y por eso quitaron muchas esas partes Esas modalidades. esas modalidades, ¿no? Porque pues los vas y los encierras y quién sabe con quién, ¿no? Ahorita que tocas ese tema de los maestros buenos y malos, de todo hay en este huerto llamado vida. Yo recuerdo que en la secundaria teníamos un maestro tan malo, tan malo, tan malo y tan bueno que nos enseñó a jugar baraja, fíjate. Ah, caray. ¿Cómo que Pues tan sí. malo, tan malo y tan bueno? Pues sí, porque ¿qué maestro te va a querer enseñar a jugar baraja? Pues él tendría que estar dando sus clases, ¿no?
Si era el de matemáticas, se la compro. No, creo que es el español. O sea, O sea, a lo mejor porque fuera de baraja española. dale, yo creo. Pero nos enseñabas a jugar baraja Ya. en horario de clase. Bueno, a lo mejor se le acabó su programa o no llevó ese día su programa de educación. Y dijo, pues, ¿qué les enseño? Pues, ¿qué sabes, no? No, ya, pues esa es una. Y la otra es que también te encuentras con, bueno, nosotros nos ha tocado, con maestros que ni siquiera han tenido esa formación magisterial, pero que saben enseñar muy bien. Ok. Mm, Ese es el otro tipo de maestros con los que te encuentras. sí. Uno de esos fue, pero fíjate, a mí en la secundaria uno de esos fue el maestro Inocencio. Maestro de herrería. Ah, sí, cariñosamente conocido como nuestro Chencho. Chencho, alias el Mario Bros. Y maestro, desde aquí yo le mando unos saludos, mis respetos, porque conocí a mi padre y entonces, pues siempre hubo una amistad más allá de la escuela. Pero ese maestro era, yo no sé si tuvo alguna enseñanza educativa o fue a la superior de normal, algo así, pero ese maestro te hacía su clase era entrabas y decía, mira, a mí no me importa que hagan 20 maceteros, no me importa que hagan esto o aquello, a mí lo que me importa es que aprendan el oficio, aprendan a hacerlo y aprendan a resolver los problemas que se les van a presentar en un día a día de ser herreros, Ok. ¿no? Ajá. Dice, dentro de lo poco o mucho que puedan, ¿no? Y sí, por ejemplo, pues él nos decía, a ver, ¿qué piensan hacer? Y tráiganse un proyecto que necesiten en su casa. No es necesario, yo no quiero que aprendan a soldar soldándome dos fierros, dice. Si necesitan en su casa un macetero, pues tráiganlo. Si necesitan un portaollas, pues pregunten en su casa qué necesitan. Y es más fácil que les den hasta para el material, ¿no? Yo hice un Sí. portaespejos y un perchero. Párale de contar, ¿no? Y pues aprender a soldar, te diré. Me llevé 1 kilo de soldadura ahí raspándola contra el banco. Ahora el banco es más resistente. Entonces, bueno, pero ese maestro no sé si tenía alguna forjación, sí, dentro de la práctica de enseñar educativa, ¿no? Pero él sí, desde su punto decía, bueno, pues, voy a enseñarles esto por esto y esto, ¿no? Y a lo mejor fue algo heredado, pues también porque pues, él aprendió herrería así. Claro. Y es que es justamente esa parte, ¿no? Lo que te decía, esa empatía con el alumno. Porque al Sí, final de cuentas podría decir, pues yo solamente tengo que enseñar a hacer esto, no me importa si te sirve o no, si tienes o no para comprarlo o conseguirlo, yo tengo que enseñarte a hacer esto y se acabó. sí, los de carpintería les pasaba mucho. Todos tuvieron que hacer su cajón de boleros. Y la verdad es que todos acabaron comprando su cajón de boleros en una carpintería. O sea, porque en realidad al final de cuentas la otra persona pues solamente estaba cumpliendo con un programa y se acabó, Sí, ¿no? Entonces es bien difícil a veces también encontrar esa línea de decir, ok, yo soy quien está frente a un grupo y tenemos que hacer esto, pero yo siento que les hace falta esto, ya. ¿no? Entonces, Sí, ajá. a veces es complicado porque como la institución para la que trabajas te pide que cumplas un programa, ¿no? Pero volvemos, o sea, tienes que tener esa habilidad o esa capacidad de decir, ok, voy a cumplir con lo que me están pidiendo y además puedo agregar esto para que mis alumnos puedan obtener algo más, Sí, ¿no? sí, sí. Y no se queden solamente con lo que se me exige dentro del Sí, programa. el responder exactamente bien un examen, ¿no? Ajá, Porque es justamente esa parte. a menos muchos lados dicen que una calificación no refleja un buen alumno, ¿no? Es la realidad. A veces, yo que estuve ya después del otro lado, ¿no? Ya que fui docente, me tocó mucho tiempo trabajar con adolescentes. Entonces, yo trabajé dando clases en sistema medio superior como unos 5 o 6 años más o menos. Sí. Y pues ves que para empezar el adolescente está justamente en esa etapa donde adolece de todo, nada le gusta, todo odia, nada quiere, todo se le es Sí. aburrido. Si su adolescente no le es rebelde y lo reta, busque ayuda porque ese chamaco tiene problemas. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y de repente también como maestro te das cuenta que el alumno solamente es reflejo de lo que hay en casa.
Completamente, siempre. Y como profesor te toca a veces conocer, pero también callar lo que les está pasando, porque al final de cuentas tú no tienes ese poder para a veces hacer algo, ¿no? Sin embargo, dentro del salón, yo siempre les decía, pues dentro del salón es como otra casa. Sí, Aquí háblenlo. tengan esa confianza, ¿no? De repente te das cuenta de que los alumnos, pues, no pueden hacer las cosas como tú quieres. Bueno, es que esa es Porque no otra. se trata de eso, ¿no? Sí. Entonces tú llevas un plan de trabajo y no puedes agarrar y decir, pues de mis 40 alumnos, porque en mi caso yo trabajaba con grupos de 40 alumnos, ¿no? Sí. 40 adolescentes, que ahora lo pienso y digo, cuánta hormona volando ahí, ¿no? O sea, Dios mío. Pero, o sea, 40 chamacos con una mentalidad completamente distinta, donde tú no puedes obligar a todos a que cumplan con lo que se te pone de requisito, ¿no? O sea, tú no puedes agarrar y decir, los 40 tienen que hacer esto así, así, así. Pues no. Y lo entiendo en esa parte de que las instituciones te exijan cumplir el programa, Sí. pero también tienes que ver las habilidades. Y también hacerle saber a tu alumno que no por el hecho de que no tenga un 10, Sí. eh, Es malo. tiene menor capacidad, ¿no? O sea, yo Ajá. también como que normalmente solía decirles esa parte de, pues es que no es solo una calificación, o sea, más que una calificación es lo que tú puedas lograr con esta información, ¿no? Entonces, de repente, híjoles, es complicado tener esa, ¿cómo decirlo? Calma para que todos puedan aprender a su ritmo. Es complicado porque es un grupo y todos Sí. tienen que ir a un ritmo todos, ¿no? Y decir, es que uno se queda, otro se adelanta. Es complicado el equilibrio, pero a ver, maestro, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que necesita una persona o un maestro para en realidad dedicarse a la docencia? Dos cosas importantes. Sí, Uno es un fuete sí, y un rollo de cinta gris. ok. Dos cosas. Habló el de la Sí. formación docente. Sí. Y es el único que No. aquí ha estudiado para... es pedagogo. No soy pedagogo. Es educador pero- musical. Exacto. No, yo creo que, bueno, desde mi ramo, desde que es la música, Sí, si bien te toca trabajar con todas las adecuaciones necesarias, sí. ya le hiciste, ¿no? Pero en el mejor de los casos vas a trabajar únicamente con el alumno y ya. Ujú. Entonces, yo creo que lo que necesitas como docente actualmente es mucha paciencia e imaginación. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a trabajar con recursos limitados, muy limitados en la mayoría de las ocasiones. Y al final de cuentas, si bien lo decía Diana, la calificación no representa tu nivel de aprendizaje ni tu nivel de adquisición de conocimientos. Estamos metidos en un sistema educativo en que todo lo tiene que cuantificar. Actualmente, más que cuantificar, ya es calificar, ¿no? O sea, en el sentido de decir, ok, sí, me lo estás evaluando con una nota de 9, pero ¿por qué? O me lo estás evaluando con una nota de 10, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, en ese sistema en donde tienes que trabajar el desarrollo de conocimientos, digo, la transmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades, complicado, yo creo más bien no con alumnos, sino con los papás. Vamos desbarajando esto, ¿no? Cuando tú estás trabajando con los alumnos, tienes esa complicidad, esa relación social Camadería. alumno-maestro. Sí. Ajá, porque digo, al final de cuentas trabajas con lo que tienes, con las habilidades y conocimientos que tiene tu alumno en ese momento y que tú buscas desarrollarlos y llevarlos a otro nivel, ¿no? Sí. Con las herramientas que puedas, ¿no? Pero al final de cuentas el trabajo muchas veces del maestro se ve entorpecido por los papás. Yo cuando estaba en la secundaria tuve muchas broncas con los maestros, ¿no?
¿Por culpa de tus papás? No, por culpa de los conocimientos de los maestros. O sea, no quiero decir que yo supiera más que los maestros, pero sí, un poquito más, ¿no? En ese sentido. Sobre todo en la parte artística. Ah, Sí, no. sí. Ah, yo dije, ya le iba a estar dando clases a la historia. No. Bárbaro. No, pero sí, o sea, pero es que te enfrentas a eso. O sea, por ejemplo, tú no puedes saber si un alumno viene de una familia en donde son historiadores de profesión y al final de cuentas él va a tener un bagaje cultural y un nivel de aprendizaje inclusive superior al del maestro. Ya. Porque está en contacto con ello. Sí. Exacto. Y ¿no? volvemos a lo mismo, o sea, muchas veces no identificamos también el contexto al que vienen los alumnos porque es complicado conocerlos a todos. Pero como docente te tienes que dar a la tarea de explorar y conocer a tu grupo. Sobre todo cuando tienes grupos amplios, o sea, es complicado, pero no imposible. A mí me tocó ir a una comunidad alguna vez para hacer un trabajo de investigación, todavía era estudiante, y era un proyecto piloto para identificar algunas cuestiones de estas pruebas enlace, de por qué no funcionaban las pruebas de enlace en algunas instituciones, o bien por qué había escuelas que salían tan mal calificadas, ¿no? Ya. Me tocó ir a una comunidad Pues era fácil, los niños son bien burros. Me tocó ir a una comunidad en San Felipe del Progreso, Ya. donde para empezar la escuela, o sea, era una primaria, pero ellos iban de 9 a 2, no de 8 a 1, como Sí. es como el horario regular. Es más como... Iban de 9 a 2 porque algunos tenían que viajar en transporte público y el camión solamente pasaba a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde. Ya. Entonces, para empezar, ¿no? Échale el contexto de Sí, trasladarte y... el trasladarte a la escuela, ¿no? Punto número 2, muchos niños vivían prácticamente solos o a cargo de la hermana o hermano mayor, porque mamá y papá salían a trabajar, Escuelas de tiempo completo, ¿bien? ¿no? Mamá normalmente trabajaba como empleada doméstica, Sí. papás como albañiles en Ciudad de México. Ok. Sí, ¿No? sí. Entonces era un contexto donde los niños prácticamente vivían solos o a cargo de algún hermano o bien un adulto mayor, ya sea abuelo, tío, ¿no? Algo Sí, así. había mucho abandono Sí. familiar. O sea, cuando yo llego a esta escuela, en el grupo que a mí me tocó estar era un grupo de tercer año. Mi maestra con la que me tocó trabajar conocía prácticamente a todos sus alumnos. Wow. Y era un grupo reducido, ¿no? Digamos, eran 21 niños, pero ella sabía, así, nada más de verlos decía, ay, Juanito otra vez no desayunó. No, Pedrito no viene de su casa, ya fue a cuidar los borregos, ya los llevó a comer. No, fulanita, no, otra vez a Perenganita la pusieron a lavar la ropa, se está durmiendo. Entonces, cuando ella me empieza a comentar la realidad de los alumnos, yo me quedé así con mi cara de, ¿ok? O sea, ella es una maestra que se toma el tiempo de conocer a sus grupos. Ese día nos tocó que llegó un niño y que le dijo, ¿puedo pasar? Y le dijo, sí, pásate, ¿no? Porque llegó tarde. Y llega y se sienta y la maestra le dice, ¿y tu mochila? Es que se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? Sí, es que me salí corriendo porque ya no alcancé el carro. Y se le olvidó la mochila. Entonces fue así de, bueno, te voy a prestar unas hojitas, unos lápices y ya, aquí trabajas, ¿no? Entonces, bueno, y en esa comunidad había un maestro, bueno, en esa escuela había un maestro que viajaba diario de Toluca para allá. De Toluca para allá era de camino, yo creo que fácil, 1 hora y media, Ya sí. ¿no? Sí estaba complicado llegar, entonces el maestro iba y venía diario. Wow. ¿No? Entonces decías, órale, ¿no? Y era un maestro que dentro de la institución los alumnos respetaban bastante y todo, porque aparte era de esos maestros que siempre llevaba material, siempre preparaba algo para sus clases. Me toca estar en una sesión de algo que sería como un consejo técnico. Sí. Los niños no tuvieron clases, justamente nos tocó la festividad del Día del Niño, pero un día antes los maestros tuvieron su reunión y platicaban entre ellos, porque era cuando estaban trabajando con estos de proyectos integradores, algo así. Sí, exacto. Y resulta que la maestra que daba clases en 5º año dijo, no, es que en el libro dice que les hablemos de un zoológico, que la visita al zoológico y que no sé qué. Dice, pero pues aquí mis alumnos no van al zoológico. Dice, entonces, pues yo estoy trasladando eso de la visita al zoológico, lo estoy trasladando a su conocimiento de los animales de cría que tienen en casa.
puercos, vacas, pollos, borregos, y que ellos puedan adecuar esa información, ¿no? Sí. Y tenían que hacer una receta de cocina para conocer de cantidades y no sé qué. Entonces dijo, pues no puedo hacer una receta de cocina con cada alumno. Entonces, de lo que hay aquí, les pedí que trajeran algo para que hagamos un convivio. Sí. Y aquí preparar los alimentos. Se les pedí que trajeran jitomate, quelite, prácticamente todo era pues verdura, Ya. ¿no? Que llevaran hongos, cosas así, para que pudieran compartir. Entonces tú te das cuenta ahí, por ejemplo, con esa maestra que conoce a la comunidad, que conoce a sus alumnos, que desarrolla habilidades. Pero también había otros maestros que, ay, no, pues yo les dejé que copiaran la página 25 de su libro para que supieran que es un eclipse. ¿No? Y yo así de, no, pues wow, ¿no? O la maestra de, ay, es que no vine la semana pasada porque me torcí el tobillo y entonces pues ya no pude completar el programa. Y pues nada más les dije que resolvieran unos problemas que les dejé de matemáticas. Ajá, ¿y Wow. qué les enseñó? Ay, pues es que como ya vamos bien atrasados, pues nada más que terminen de contestar el libro. Y dices, ok, ¿no? Y resulta que fue algo muy curioso porque nos fuimos a diferentes, para este proyecto, estuvimos en diferentes municipios del Estado de México, ¿no? A mí me tocó San Felipe del Progreso, hubo quien estuvo en Tlalmanalco, Nezahualcóyotl, y así, y comparamos las diferentes realidades. Ya que terminamos este proyecto, nos pidieron hacer un consenso, o sea, nos reunieron por parte del Instituto de Evaluación Educativa y nos preguntaban pues, qué habíamos visto, ¿no? Y platicábamos de las diferentes realidades. A algunos de mis compañeros les tocó estar en regiones donde los maestros se fueron a marchas y no fueron a dar clases, Cerca de Oaxaca. ¿no? Esos son otros maestros, ¿eh? Sí, esos son los... No, ahí pegadito a Mecameca, se me olvidó ahorita el nombre del municipio, pero no fueron a trabajar porque, se fueron a las marchas, ¿no? Ya. Y entonces tú te das cuenta de la realidad y decías, no manches, ¿no? Y en manos de quién a veces dejas a tus niños, a tus hijos, para que, pues, se supone que le enseñe algo y no le enseña. Y regreso a la parte de la primaria en la que yo iba, ¿no? Porque tuve una maestra en primero que nos exigía como si fuéramos ya de quinto o sexto. Ya. Y diría David, efectivamente, si no te ponías abusado, sí te sacaba un ojo con el borrador, ¡No, hombre! ¿no? Nos aventaba borrador, nos aventaba el gis, nos regañaba horrible, nos gritoneaba bien feo. Era más el Ya. miedo que le teníamos que otra cosa. Y cuando paso segundo, paso con una maestra súper amorosa, toda ella tierna, toda linda. O sea, yo era así de, wow. ¿Y a qué horas vienen los...? No, sí, ¿no? Y decías, no, pero no se equivoque porque nos puede aventar el borrador, ¿no? Era así de, tranquilos, ¿no? Entonces, sí, realmente... Uno que está acostumbrado a la violencia, de repente te acaricia en las sesos. ¡Ay! Sí. ¡No! ¿No? Y entonces te das cuenta de las realidades de los maestros y llegas con otros y dices, wow. Y entonces a mí ya después que me tocó estar del otro lado dije, no, yo no voy a ser como mi maestra, la de primero y quinto. Ya. Porque era muy buena enseñando y aprendía así, claro que sí. Porque Pues ella claro, se aplicaba, porque- ella así aplicaba la de que con la letra, con sangre entra, Eso. como de que no, ¿verdad? Pero decías, no puedo ser así. Créeme que yo agradezco mucho a la vida porque en cuarto me iba a tocar con una maestra, la maestra Teresa, que aquí era muy famosa allí en la primaria, pero que era muy mala, ¿no? O sea, y decían que ella sí era así de esas de, te aventaba de borrador y todo eso. Dije, y me iba a tocar con ella y así de, no, con ella no, porque yo sé lo que soy, en serio, me va a costar mucho trabajo, no. Y afortunadamente ese año entró una nueva maestra, venía pidió su cambio y iba llegando. Y era una maestra nueva y nadie la conocía. Entonces, pues, pueblo chico, así como que nadie conoce a esa maestra, nadie quiere sus hijos con ella. Y le tocó realmente un grupo muy pequeño, pero los pocos que nos quedamos, realmente era una maestra muy estricta, sí era muy estricta, pero sí nos daba muchos chances. Por ejemplo, si nos decía, bueno, ok, esta semana vamos a tener estas actividades, o esta semana, si todos me salen bien, porque hasta nos evaluaba por semana, el viernes nos las llevamos relax. El viernes vamos a hacer en la tardecita, media después del recreo, ya no vamos a tener clase, vamos a tener algo, ¿no? Y éramos el único grupo que tenía radio, el único grupo que después de recreo nos quedábamos jugando los viernes.
Y algunas veces, pues sí, tuvimos clases porque no siempre fue a favor el resultado. Pero sí me gustó mucho con esa maestra y como dices, cambió mucho la perspectiva porque dije, es que esa maestra es re mala, ayer nomás te pega y ya, o sea, y es muy mala y es grosera. Y muchas mamás querían con ella, ¿eh? Pues Que es sus que querían hijos, que les educaran a los hijos que no educaban ellos. y sin embargo a mí me tocó con esa maestra y dije, wow. Porque ese es el otro punto. Y luego me tocó con un maestro, con el único maestro que fue en la primaria y fue algo súper raro. Porque ese maestro, o sea, trabajaba de distinta manera y veía que trabajar distinto. Nos dejó hacer resúmenes de los partidos de fútbol en el mundial. Y una vez yo llegué a casa y me dijeron, ¿cuál es tu tarea? Tengo que ver el partido. ¿Por qué? No, pues no nos dejó nada más que ver el partido. Bueno, a ver, no sé, no te creo. Y mi madre fue al día siguiente a preguntar, oiga, maestro, ¿que nos dejó ver el partido? Sí, sí, me tienen que entregar un resumen o me tienen que decir el resumen, en qué momento, en qué minutos el gol, porque nos dejó casi el mundial, casi ver todos los partidos. Y en unos fue, anoten los minutos en el que son los goles. Bueno, ya anotaba los minutos y eso era la tarea. Bueno, nos servía para matemáticas, ¿no? Sí, he de decir que mi maestra de cuarto año, porque yo, fíjate, yo iba en cuarto cuando fue el Mundial de Francia 98. Sí. Y entonces incluso en la escuela llevaron una televisión para que viéramos un partido de la selección. Ya. Pero la maestra fue así de, ok, vamos a ver el partido de la selección. Sí, 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 lo vamos a ver. Pero nos hizo, por ejemplo, ya después, buscar los países de los equipos de fútbol que participaban, porque como llevábamos geografía, pero ya llevábamos geografía universal, era así de, Sí. buscas el país, buscas la capital. Sí. Y Apréndete las capitales Ajá. de América. Sí. La moneda y el idioma. Sí, y nos hizo aprendernos las cosas a raíz de ver el mundial, pero insisto, ¿no? A veces es las circunstancias lo que tienes. Y la verdad es que en el camino me he encontrado con buenos maestros, con gente que de verdad tiene vocación, que tiene un gusto por la docencia, pero también gente que te das cuenta que ya nada más lo hace por negocio. Vuelvo a esta parte de que ya cuando estuve del lado de la docencia, o sea, frente a un grupo, me tocó ver compañeros que te decían, o sea, compañeros maestros que decían, ay, perenganito, ay, no, lo voy a reprobar porque me cae gordo. O sea, de verdad sí existen esos, ¿eh? Sí existen. Sí. Y yo decía, ¿neta? O sea, pero no estás valorando el esfuerzo del chamaquito, nada. Y me decía, me cae gordo. O sea, ya, no lo quiero ver. Sí, y yo, ya. Me cae gordo y si quiere pasar de años me tiene que traer algo, ¿no? Sí, y también esos maestros corruptos, que la verdad es donde te das cuenta que dices, ¿cómo puedes mejorar un país si desde la formación del alumno les Ya. enseñan a que con corrupción lo pueden lograr todo? Y dices, no manches, ¿no? A lo mejor porque yo soy una idealista soñadora que piensa que algún día algo puede mejorar, pero la verdad es que sí llegaba a un punto donde yo veía a esos profesores, o me tocó en alguna ocasión incluso algo más grave, ver que una profesora había alterado un examen. Solo Wow. porque esa alumna le había hecho en alguna ocasión una observación de algo que ella había dicho mal. Y es así de, pues también como maestros nos toca aceptar nuestros errores porque no somos perfectos. Y si la Sí. regamos en algún dato, si algo se nos barrió y demás, tenemos que reconocerlo. Y en alguna ocasión a mí me pasó y yo le decía frente a mis alumnos, oigan, ¿saben qué? Les dije mal el dato porque ya me quedé con la duda, lo investigué y no, les dije mal esto. Entonces vamos a corregir esa parte porque si no, se van a quedar con información equivocada y yo no quiero que anden con eso, ¿no? Entonces, era esa parte, pero lo reconoces. No te pones en un papel de al tú por tú con el alumno, porque para empezar, se supone que tú eres el adulto que Sí. tiene la capacidad de resolver problemas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la práctica docente creo yo que es de las labores más complicadas. Tienes en tus manos a muchas personitas, desde los niveles más básicos Sí. hasta los niveles superiores. O sea, tú eres ejemplo, tú eres quien los guía y si la riegas, pues esa persona a lo mejor te lo va a decir. Pero si son muy pequeñitos, van a seguir ese ejemplo. Sí. Y aguas, ¿no? Alguna vez en la escuela de mi sobrino decían, los niños cierran los oídos a los consejos y abren los ojos a los ejemplos.
Entonces también como profesores, pues a veces hay que hacer nuestro mejor esfuerzo y hacer que nuestros alumnos tengan un buen recuerdo de nosotros y que cuando nos encuentren en la calle nos digan, hola maestra, hola maestro, ¿no? Y que no necesariamente tienes que estar dentro de una institución para que te reconozcan a Sí. veces el haberle enseñado algo a alguien. Sobre todo también los padres, hagamos equipo con los maestros y pues se puede llegar a buenos acuerdos, ¿no? Y reconocer que pues si mi hijo es burro, pues lo es, ¿no? Pues sí, ni modo, también. Sí, porque hay hijos burros, ¿eh? No, yo creo que a veces no es que sean burros, No tienen sé. capacidades limitadas y hay que aprender a trabajar con ellos. Sí, son burros. Sí, son burros y hay que llegar a acuerdos con los maestros para que le quiten lo burro. Yo me encargo en la casa de educarlo, usted quítele lo burro. Es un trabajo en Eh. conjunto, pero bueno, también valoremos y respetemos la labor docente, maestros, Sí. ¿no? Entonces, pues apapachen a sus maestros, cuídenlos porque pocos hay que sean buenos. Sí, felicítelos también. Sí. Y recuerde que este programa llega gracias a usted y a todos los que nos compran galletas de Notas con sabor. el deleite al paladar de su boca. Recuerden que además de galletas, pues tenemos toda la línea de panadería de Amasijo, panadería tradicional, y que tendremos a la venta las deliciosas y exquisitas gordas de San Isidro, gorditas así de es. maíz, entonces también pues búsquenos para que podamos hacer los pedidos. Podemos ¿no? hacer negocio, no vamos a Claro. mentirle, vamos a hacer Sí. negocio con usted. Y si usted quiere mucho a sus maestros y no le llevó regalo, le puede llevar una caja de chocolates, una caja de galletas, un paquete de galletas o un ramo de conchas y O 3 kilos de gorditas. o 3 kilos de gorditas. Sí, Yo cuando me titulé llevé gordas. ok. No les digas así a tus primas, que Ah. no te escuchen. Así Ni que fueron. vámonos. Sí, vámonos. Sí. Otra vez. Nos vamos, nos retiramos, manda el niño a la niña. No, solo es cuestión de acá, digamos que para que no se escuche tan prolongado ese final. Ah, ok, sí. Entonces, sí, ya. Pues Nos ya vamos nomás. porque si no nos cobran de más el minuto, como en los camiones. Sí, vámonos, que aquí espantan, dijeran los godines.